eso. Hechos 15 del 1 al 5 no, es Hechos 15 del 1 al 35. Con las prisas lo he puesto mal, no pasa nada. Hechos 15 del 1 al 35, son 35 versículos, con lo cual comienzo, me seguís, ¿vale? Y luego pues leemos el resumen y hablamos, ¿verdad? De este concilio y la resolución de este concilio tan importante para la vida de la Iglesia y para nuestras vidas. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por boca de la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, y oyendo a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardarais, bien haríais. Pasadlo bien. Así,
Pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasaron algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bonito, ¿verdad? Hoy ha venido pronto, ¿eh? Mi amiga Sofi. En varias épocas de su historia, los líderes de la Iglesia se han reunido para resolver cuestiones doctrinales. Por ejemplo, los historiadores reconocen 7 concilios ecuménicos en los primeros siglos de la existencia de la Iglesia. De estos 7, quizás los 2 más importantes fueron los concilios de Nicea en el 325 y Calcedonia en el 451. En estos concilios se condenó errónea enseñanza acerca de la persona y naturaleza de nuestro Señor y se definió cuidadosamente la posición bíblica. Por importante que estos concilios fueran, el concilio de Jerusalén, descrito en este capítulo, fue el primero y el más importante de todos. Allí se estableció la cuestión doctrinal más trascendental de todas. ¿Qué debe hacer una persona para ser salva? Los apóstoles y los ancianos resistieron con éxito la presión de imponer el legalismo y el ritualismo judío sobre los creyentes gentiles. Los falsos maestros han plagado la Iglesia en toda su historia. Son emisarios de Satanás enviados para destruir el poder de la Iglesia y corromper su proclamación. 2 de los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, Pedro y Pablo, advirtieron de la funesta influencia de los falsos maestros. Pedro escribió, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor por los rescato, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Segunda de Pedro 2:1. Pablo advirtió a los líderes de la iglesia en Efeso: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Lo más destructiva de la herejía destructivas, ya que condena a los hombres, es la enseñanza de que la salvación es por obras humanas. Esa doctrina es el credo de toda religión falsa y la herejía de mayor duración en la historia de la Iglesia. El pronunciamiento de los judaizantes a los gentiles: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos, creó comprensiblemente gran revuelo en la iglesia de Antioquía. A los gentiles, que ya creían ser salvos solamente por medio de la fe en Cristo, se les informa ahora que su salvación no era válida. Agregar algo a Cristo como necesario para la salvación, por ejemplo la circuncisión, o cualquier obra humana de cualquier tipo, es negar que Cristo sea el Salvador completo. Es poner algo humano a la par con Él, sin duda convirtiéndolo eso en el punto final. Aquello es fatal. Un puente hacia el cielo que se construye solo de 99% de Cristo y 1% de algo humano se rompe en la unión y deja de ser un puente. Incluso si pudiera creer que Cristo nos llevara 999 kilómetros del camino y se requiriera algo simplemente humano durante el último kilómetro, esto nos dejaría en el aire con el cielo estancado aún muy lejos de nosotros. Aquellos que creen que la ceremonia o el ritual juega una parte en la salvación han negado la verdad, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Los creyentes en el Nuevo Testamento están libres de la carga insoportable de guardar todo el ritual del Antiguo Testamento. No están sin ley de Dios,
sino bajo la ley de Cristo. 1 Corintios 9:21. No hay licencia para pecar en la libertad cristiana. Por si acaso lo digo, ¿vale? Lucas resume su relato con toda la congregación reunida para oír la decisión de sus líderes. Esa decisión fue anunciada en una serie de discursos por parte de Pablo, Bernabé y Jacobo. Cada uno expuso la verdad de que la salvación es totalmente por gracia soberana de Dios mediante la fe, aparte de cualquier ritual o de guardar la ley. Tomadas juntas, estas disertaciones constituyen una de las defensas más fuertes de esa verdad en la Biblia. Bien se ha dicho que Hechos 15 es la carta magna de la Iglesia cristiana. Los discípulos de Pedro, Pablo y Bernabé y Jacob presentan 6 pruebas de que la salvación es únicamente por gracia. La primera, la revelación antigua prueba que la salvación es por gracia. Pablo, en su discurso, aseveró que este problema fue resuelto años atrás, cuando Dios salvó a Cornelio y su casa, aparte de la circuncisión, de guardar la ley y de los rituales. Que ya lo hemos visto, ¿verdad?, cuando vimos Hechos 10. La segunda, el don del Espíritu Santo prueba que la salvación es por gracia. Los gentiles tuvieron la misma experiencia, hablando en lenguas, refiriéndose a Pentecostés y la salvación de Cornelio, como habían hecho los creyentes. Eso demostró que habían recibido el Espíritu, lo que a su vez afirmó que su salvación era verdadera. Tercera, la purificación del pecado prueba que la salvación es por gracia. La sola purificación por la fe de los corazones de los creyentes gentiles ofrece una prueba más de la salvación por gracia. Aquellos purificados de sus pecados son, obviamente, salvos, y Dios no purifica personas que no sean verdaderamente salvas. Tal purificación viene solo por gracia de Dios. Y voy por la cuarta. La imposibilidad de la ley para salvar prueba que la salvación es por gracia. Era erróneo imponer sobre los gentiles lo que no había funcionado para los judíos. Ninguno de los oyentes judíos de Pedro había sido salvo por la ley, ni había sido purificado de sus pecados por la ley, ni había recibido el Espíritu Santo por guardar la ley, ya que guardar la ley no podía hacer ninguna de estas cosas vitales en ellos. ¿Por qué exigirles a los gentiles? Quinta, la realidad de los milagros prueba que la salvación es por gracia. Esas milagrosas señales y maravillas confirmaron que Pablo y Bernabé eran voceros de Dios. Adoctrinaron acerca de la salvación por gracia, y los milagros que Dios realizó por medio de ellos confirmaban la veracidad de tal señales. Y sexta, la promesa profética prueba que la salvación es por gracia. El Antiguo Testamento predijo que Dios salvaría gentiles y Jacobo citó ambos. El Antiguo Testamento predijo que Dios salvaría gentiles y Jacobo citó Amós 9 del 11 al 11 y 12 para probarlo. La evidencia para la salvación por gracia presentada durante los discursos fue concluyente. Con el principal asunto doctrinal resuelto, Jacobo se volvió hacia asuntos prácticos de compañerismo. Él y los otros líderes estaban preocupados no solo de que los judíos no inquietaran a los gentiles, sino de que también estos no molestaran a los judíos. El peligro era que los gentiles, disfrutando de su libertad en Cristo, presionaran a los creyentes judíos a ejercer esa misma libertad y violar sus conciencias. Para evitar esto, Jacobo propuso que se le escribiera una carta a los gentiles ordenándoles que se apartaran de 4 costumbres: la de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Aunque ciertamente sin imponer esas leyes sobre los creyentes gentiles, Jacobo las estableció como requisitos mínimos para el compañerismo. Como ya se observó, la libertad en Cristo no concede el derecho de pecar ni de ofender a otros creyentes. Los mensajeros que fueron enviados con las bendiciones de la comunidad de Jerusalén
descendieron a Antioquía con una carta que indicaba las decisiones del concilio. La lectura de la carta y el informe de las declaraciones evocaron 4 respuestas de los creyentes reunidos. La primera fue celebración, se regocijaron. La confirmación de que la salvación era, en realidad, solamente por gracia, quitó de sus hombros la tremenda carga de preocupación. La segunda respuesta fue consolación. Debido al ánimo que el mensaje les produjo, ya no debían temer que su salvación no fuera auténtica. El legalismo produce temor, culpa y orgullo, mientras que la sola gracia produce consuelo y esperanza. Segunda de Tesalonicenses 2:16. Una tercera respuesta fue confirmación. Cuando Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los 2 líderes de Jerusalén añadieron sus propias palabras alentadoras a las de la carta. Siempre ha habido y siempre habrá una sola manera de ser salvo. Nadie expresó esa verdad con más claridad que el apóstol Pablo cuando escribió las conocidas palabras: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Bueno, no sé si sabíais que aquí en Hechos, en el libro de Hechos, que parece más un libro histórico, ¿verdad?, que cuenta historias, estaba la Carta Magna. Ahí está reflejado, ¿verdad?, que la salvación es solo por gracia. No hay otro requisito, ¿vale? Entonces, cualquiera que quiera agregar que es por gracia, pero también por obras, o que es por gracia, pero también por la ley, o qué, pues se puede llevar a esto. Claro, si es un judío que no cree que Jesús sea el Mesías, pues entonces no va a tener un peso, ¿verdad? Va a decir, eso es un libro que no. Pero realmente esto es un testimonio, señores. Es un testimonio que es muy complicado, ¿verdad? Es testimonio para los judíos, para los islámicos, para los ateos, no solo para el creyente. El que cree parece como creemos, pues sabes que son tontos y se lo creen todo. No, señores, esto es un testimonio. Si no podemos creer en este libro, entonces no podemos creer en ningún otro libro que existe en el mundo, porque todos los libros son testimonios y tienen que guardar alguna prueba. Y este libro ha estado medido, contramedido, intentado ver si es falso y no ha podido, ha salvado todos los exámenes, con lo cual es un testimonio. Y como testimonio, pues es válido, ¿ok? Entonces aquí está claramente este concilio de Jerusalén. No solo lo refleja la Biblia, también lo refleja Josefo y los historiadores. Se creó este concilio y en este concilio se creó esta carta, y esta carta dice que la salvación es por gracia. Ahora, ¿qué sucede? Que hoy ojalá, ¿verdad?, todos tuviéramos la capacidad de que cuando nos convertimos, tener la conciencia clara de que tengo que hacer caso a la Biblia y solo a la Biblia. No, normalmente hacemos caso a las personas a las que nos hemos convertido, y a veces caemos en iglesias o topamos con personas que no están siguiendo, ¿verdad? Porque había aquí, los judaizantes eran personas que seguían a Jesucristo, creían en Jesucristo, creían en la salvación de Jesucristo, pero decían, no, señores, que creer en Jesucristo está muy bien, creer en el Mesías está muy bien, pero hay que cumplir la ley, hay que cumplir. Bueno, eran judíos, pero hoy en día ya no hace falta ser judío, ya cualquier religioso, ¿verdad? Lo tenemos los católicos, la mayoría de los evangélicos, ¿verdad? Tú pregúntale a alguien de tu congregación, vamos, los que estamos aquí ya sabemos un poquito más, por el tiempo de lo que estamos aprendiendo, pero pregúntale a cualquiera de tu congregación, oyes, ¿para qué Dios creó los mandamientos? Y prepárate para las respuestas que vas a escuchar, ¿verdad? La gente no entiende y lleva años y años y años en la iglesia y tiene un popurrí de lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y anda ahí cogiendo piquitos de cada uno y tal para generar algo que se llama... a ver si me acuerdo de la palabra, espera, voy a decirlo porque hay dos palabras que son muy parecidas pero que no tienen nada que ver una con la otra.
Uno es esa Génesis, no, ¿cómo es? Espera, no lo voy a... a ver. A ver, uno es exégesis, que tiene que ver con hermenéutica, quiere decir de encontrar lo más cerca. Uno tiene que decir, wow, lo que esto está poniendo aquí, Dios ha querido decir esto, ¿verdad? La interpretación que yo saco del texto bíblico tiene que ser lo más parecido a lo que Dios quiso, porque si no, ¿de qué te sirve? ¿Verdad? Si Dios te dice el caballo blanco y luego pues dice, no, era gris. No, era blanco. ¿Ok? Entonces, exégesis tiene que ver con homilética y tiene que ver hermenéutica y tiene que ver con la correcta armonía para sacar una interpretación correcta de la palabra. Pero hay una palabra que es muy parecida, que es eisegesis, ¿verdad? Una es exégesis y otra es eisegesis. La eisegesis consiste en atribuir a la Biblia lo que uno quiere que diga sin tomar en cuenta el significado de la palabra. En términos generales, comienza con los pensamientos de la persona y termina con la palabra. A menudo se usa la eisegesis para apoyar creencias cuando alguien cree algo y quiere usar la Biblia para justificar. Es decir, se han creado normas que son falsas y han ido a la Biblia a buscar dónde pone la Biblia que hay que cumplir esa norma. Esto es muy común. Entonces, ¿qué tenemos? Un montón de normas con un montón de textos. Pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, bajo al punto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Lo pone el Concilio de Jerusalén, que dice, es por gracia. Ahora, hay algunas personas que interpretan la palabra gracia y dicen, no, es que gracia significa cumplir la ley. No lo entiendo, ¿no? Si están diciendo que es por gracia, no por ninguna tradición ni por nada de la ley, ¿cómo que gracia significa cumplir la ley, verdad? Entonces, por eso digo que la cosa se retuerce hasta el punto de que el humano tiene que hacer algo. Y cuando uno se da cuenta, claro, uno se da cuenta, señores, cuando sale de la esclavitud del pecado. Mientras que estar en el pecado es ciego. Tú puedes creer en Jesucristo, puedes creer que eres salvo, puedes saberte la Biblia, puedes haberte leído la Biblia un montón de veces, puedes tener ministerio, puedes ser el pastor de una iglesia. Pero si tú no entiendes esto, tú sigues en la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque no has creído en la redención de Jesucristo. Todavía crees que nosotros, los humanos, formamos parte de esa redención que hizo Él solito. Estábamos viendo esta semana en el estudio de Juan, ¿verdad? El capítulo 18, donde es arrestado y él dice, no, mirad, estos no los llevéis, venís a buscarme a mí y llevarme a mí, para que no se perdiera ninguno. Y luego vemos que Pablo, ¿verdad? Decíamos ahí que Pedro le siguió y tal. Lo que vino a hacer, lo vino a hacer él solito. No nos necesita a nosotros, lo hizo él solito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer y beneficiarnos de eso que hizo Cristo. Sería fantástico que imagínate que yo te pago tus deudas. ¿Te imaginas, no? Tú tienes ahí una deuda, estás pagando una hipoteca, estás pagando, yo qué sé, las deudas que tengas. Y voy yo un día, se apagó todo. Perdón. Y voy yo un día y te pago las deudas. Y cuando te pago las deudas vas y me dices, oye, tío, ¿para qué me pagas las deudas? Es que es absurdo. Mira, bueno, voy a pagar yo algo, ¿vale? No lo pagues tú todo. Entonces, en vez de agradecerme, ¿verdad? En vez de agradecer, sí, Sofi, lo que pasa es que es un ejemplo, no te la voy a pagar. Estoy esperando a que me pagues tú. No, es broma. Entonces, en vez de estar agradecido y decir, wow, gracias, José Luis, ¡ay, qué bueno! Y disfrutar, ¿verdad?, de que ya no tienes deudas,
No, quieres seguir teniendo deudas porque te sientes mal, porque quieres tú. No, es que si no, me va a decir, vaya morro que tengo, vaya, no voy a hacer nada, está pagando él toda la deuda. No, mira, yo voy a hacer algo y tal. Digo, que te estoy pagando yo la deuda. No, y tal. Entonces el que me siento mal soy yo, porque en vez de tú sentirte agradecido, yo lo hago para que tú estés tranquilo, para que puedas disfrutar, y tú vienes y sigues hecho polvo, mal, pensando de que yo te estoy pagando la deuda, qué vergüenza, yo te lo voy a devolver, no te preocupes. Eso hacemos con Jesucristo. Cada vez que creemos que nosotros tenemos que hacer algo para agradar a Dios. Señores, lo que le agrada a Dios Padre es lo que hizo Jesucristo. Lo que le agrada a Dios Padre es lo que hizo Jesucristo. ¿Tú qué cosa puede agradar a Dios más que eso? Ay, sí, claro, le agrada eso, pero también le agrada que yo sea. No, mira, lo que le agrada es que tú confíes y digas, wow, gracias Jesús. Es más, el problema viene, que es una trampa de Satanás. Porque Satanás, ¿tú crees que los judaizantes iban por su propia cuenta? Los judaizantes eran esclavos de Satanás. Al igual que todos aquellos que ponen cargas y que ponen cosas y que están en contra de la gracia y que son gente que está siguiendo la doctrina de Satanás, que quiere que no sirva lo que Cristo ha hecho. Porque no hay cosa peor que no sirva, porque eso es el pecado, ¿verdad?, que dice imperdonable. La ofensa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está dando testimonio de todo esto. Tú no has estado ni has visto a Cristo ni has visto resucitar. Tú tienes una palabra, la Biblia, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que te está confirmando, no eres tú. Es el Espíritu Santo el que te está confirmando la palabra. Y te está diciendo, oyes, mira, todo esto es verdad. Yo te doy testimonio. Ese es el Espíritu Santo. Ay, no, Espíritu Santo, espérate. Claro, yo lo estoy haciendo así, en plan parodia, pero sin querer lo haces. ¿Verdad? Hoy estaba pensando, una vez escuché, dice, había un pastor en Inglaterra que hizo un agujero en el suelo de su habitación, porque era de madera la habitación, y tenía ahí cuando murió, descubrieron que había 2 agujeros en su cuarto, en la madera, de tanto que oraba. Y yo dije, wow, ¿cómo te lleva al hombre, verdad? Porque lo que te está llevando es, tienes que orar, tienes que... Y yo no digo que esté mal orar, ¿no? Es que orar es una necesidad, pero no es una obligación. Y si tú crees que por orar Dios va a hacer cosas, entonces te estás empoderando a ti mismo. Ya hizo Dios lo que tenía que hacer. Ya Jesucristo hizo todo. Ahora tú tienes la posibilidad de participar en las obras que Él creó de antemano, ¿verdad? Están hechas, no tienes nada que... No, tú participas. Es decir, que tú ahora dices, oye, mi tía está malita, o por ejemplo, este señor Vicente que tiene cáncer y que luego oraremos por él. Yo no por orar se va a sanar del cáncer. Pero ¿y si yo oro, el Señor tiene ya preparado la sanidad para esta persona y me hace a mí partícipe de esa sanidad? ¿Qué quiere cuando yo oro por este señor en el... voy a orar y ya se va a sanar? No, lo que quiere es que yo en mi corazón lleve a esta persona. Y como Él sienta y padezca, porque, ¿qué dijo? Amaros como yo os he amado. ¿Tú cómo puedes amar si te dicen, oye, mi padre tiene cáncer y tú no sientes nada? Bueno, no es mi padre. No. Si te pasa eso, algo sucede. Estás en ti. No tienes el Espíritu Santo. Entonces, orar no es algo que tú haces para generar algo. Orar es una cosa que tú haces por misericordia de Dios. Y si haces unos agujeros en el piso, pues muy bien. Has estado orando mucho tiempo, pero eso no empodera
a esa persona con poder. El avivamiento de Inglaterra, como decía el libro, el avivamiento de Inglaterra es por este hombre. Pero ¿cómo es capaz de decir eso? El avivamiento de Inglaterra es por la misericordia de Cristo. El avivamiento de Inglaterra es, ¿por qué va a venir del hombre? ¿Quién somos nosotros para cambiarle los planes a Dios? Si viene un avivamiento, es porque Dios quiere un avivamiento, no porque tú ores o porque la iglesia ore. Ahora, ¿cuántas veces escuchamos, verdad, ese sermón? Hermanos, vamos a orar, el avivamiento tiene que venir. Digo, pues, a venir, porque yo ore va a venir un avivamiento. No, si el Señor me pone a mí a orar, yo voy a orar. Venga el avivamiento, no venga avivamiento, venga lo que venga. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que parece como que estás haciendo algo, pero realmente lo que estás haciendo es dirigiéndote por el enemigo para empoderarte, para creer que estás haciendo las cosas bien. Ay, Dios está contento conmigo porque... Señores, no. Dios está contento contigo cuando tú has creído que Jesucristo es el todo, cuando tú has creído que tú perteneces a Cristo. Claro, cuando tú perteneces a Cristo y de repente te empiezas a embarrar en cosas que no tienen nada que ver con Cristo, el Espíritu Santo te va a decir, oye, amigo, ¿tú me perteneces a mí o te perteneces tú? ¿Es de boquilla o realmente es correcto? No, si te pertenezco, pues entonces ¿qué estás metido ahí en el barro ensuciándote con eso? Y si realmente le perteneces, y si realmente amas a Dios y quieres, y te has entendido de que Cristo es el todo para ti, entonces tú dices, ay, es verdad. Entonces sales de ahí, pero no porque salgas, qué bueno soy, qué santo, qué fuerza de voluntad, que... No, señores, eso te empodera. Vanidad. Falsa, falsa, falsa. Es todo del enemigo. Entonces, los cristianitos, los gentiles, en Hechos 15, estaban gozosos. ¡Guau! Le habían transmitido este evangelio. Este evangelio que los que han recibido el otro evangelio lo ven como un peligro. ¡Uy! ¿Qué está diciendo este? Señores, es el evangelio que recibieron los gentiles. Mira, no tienes que estar ahí cumpliendo las tradiciones judías, no tienes que... Mira, Dios, Jesucristo, Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo para pagar por tu inmundicia, para pagar por tu maldad. Él ha muerto para que tú puedas entrar a la familia de Dios. ¿Cómo? Pero si yo no puedo, porque me decían que me tenía que circuncidar, que tenía que hacer las leyes, que tenía que cumplir el sábado, que no podía no sé qué, no sé cuántos, que yo no puedo, ni los judíos pueden. Claro, pero es que Jesucristo vino, ese es el mensaje. ¿Y dónde estaba el mensaje? Estaba en Abraham, ¿verdad? La promesa de Abraham. Ay, es por mí, yo lo voy a hacer, tranquilos. Claro, os conozco, yo os he creado, sé cuál es vuestra naturaleza. Y vuestra naturaleza es débil, sin mí no podéis hacer nada. Por eso necesitáis que yo muera en la cruz, ¿verdad? Y que resucite para que vosotros podáis venir a mí y otra vez volvamos a ser uno. Y estaban contentos, ¿verdad? Pero siempre estaban los religiosos por ahí. Ah, no, habéis leído mal. No, os tenéis que... Eso es falso, vosotros no estáis salvos. Los machacaban, no estáis salvos. Ahora alguien te dice, oye, ¿tú has aceptado a Jesucristo? Sí, pero ¿te has circuncidado? Qué suerte tenéis las mujeres, ¿verdad? No tenéis que circuncidaros. ¿Te has circuncidado? Yo, no, ¿por qué? No, es que si no te circuncides, no eres salvo. Y claro, oyes, Pablo, oyes, Bernabé, mira, que me están diciendo esto. Trae una duda, ¿verdad? ¿Quién traía esa duda? ¿La traía Dios? ¿La traía el Espíritu Santo? ¿Quién traía esa duda? A los religiosos, pero ¿de parte de quién traía? Si estaba en contra de la paz, de lo que Dios estaba haciendo, ¿quién era el promotor de eso? Satanás, que es el que está detrás del mal, ¿verdad? Y entonces, vamos a arreglarlo. Y lo arreglaron. Bajaron, hablaron con los apóstoles. Señores, Pedro, Bernabé, ¿verdad? Juan, eran judíos, no eran gentiles.
eran judíos, estaban circuncidados, habían intentado cumplir la ley, no la habían podido cumplir. Conocieron a Jesucristo, vieron cómo mataron a Jesucristo, vieron cómo resucitó y tenían la palabra de él y claro, y estaba claro. Y no solo eso, sino que en Pentecostés vino el Espíritu Santo y les confirmó claramente. Ahora no era una cosa de que ellos fueran muy listos, muy sabios, no, es el Espíritu Santo quien nos confirma. Si no tienes el Espíritu Santo, poco vas a hacer. Ay, lo tengo, no lo tengo. Bueno, depende de ti. ¿Tú crees que Jesucristo te ha lavado, te ha justificado, te ha quitado del pecado? ¿Eres justo, eres santo, eres limpio? Ahora puedes acercarte a Dios, ya está, ya tienes la salvación, vida eterna. ¿Crees eso? Fantástico. Ay, sí, pero es que a veces hago cosas y entonces cuando hago esas cosas me siento que estoy mal. ¿Quién te ha dicho que cuando haces esas cosas te vas de la salvación? No estás creyendo. No estás creyendo. Estás creyendo otra cosa distinta. No. Si tú creyeras cuando fueras a hacer esas cosas mal, que no les vas a hacer, porque cuando uno cree y se da cuenta de la misericordia de Dios, cómo funciona la misericordia, claro, porque el problema es que mientras que nosotros tenemos que hacer cosas, bueno, pues tenemos que hacerlas, somos nosotros los culpables si no las hacemos. Pero ¿y si no las tienes que hacer? Porque ya las hizo todas Jesús. ¡Guau! La misericordia viene, el poder de Dios viene y el Espíritu Santo. Si tú no estás libre del pecado, si tú sigues en la parte del pecado, si todavía no has creído en la redención completa en Jesucristo, el problema es que te tiene todavía atrapado y te está volviendo loco, porque te suelta y te agarra, te suelta y te agarra, te suelta por tiempo para que te creas que eres cristiano, pero luego te vuelve a agarrar. Y es por eso que no puedes dejar de hacer lo que sabes que no tienes que hacer. Porque cuando crees en Jesucristo y viene el Espíritu Santo sobre ti, ya no quieres hacer eso. Claro que cometemos errores. Claro, el temor, el corazón nos lleva a cosas, pero no es voluntario. Yo, desde que creí, desde que me di cuenta, desde que dije, ¡ah! ¡Wow! No es por obras. Porque claro, es muy fácil que te lo dice, ¿verdad? Este versículo que hemos leído al final, ¿cuántas veces lo has escuchado en tu iglesia? Muchas veces, pero es que no es real. Cada vez que te están diciendo que tú tienes que arrepentirte para que Dios te perdone, eso es una obra. Es una obra. Tienes que arrepentir. Ah, es que la palabra dice que te arrepentir, pero solo es una vez. Te arrepientes y pasas de esclavo del pecado a siervo de Jesucristo. ¿Dónde pone que después puedes volver a arrepentirte? Es más, en Hebreos dice que el que no puede volver a pedir perdón, no tiene redención, cuidado. No, por eso te pasa, porque no has salido. Te han contado un evangelio a medias. Te han engañado. ¿Para qué? Para que estés ahí pendiente de las obras, pendiente de hacer. Tienen que... Ay, Señor, yo no quiero meterme con nadie, pero ponte a pensar por qué tienes que hacer obras. Porque la fe sin obras está muerta. Claro que está muerta la fe sin obras. Pero es que las obras que tú haces son obras muertas, que no tienen fe. Porque si tuvieras fe, no dirías ese versículo. Dirías, wow, lo que sale de mí sale de la fe. No lo hago yo, lo hace Él. Yo soy torpe, soy inútil. Soy simplemente un instrumento de Dios que por misericordia me utiliza. Señores, ya deje de empoderarse. Deje de creer que su ministerio es por usted. Porque si es por ti, entonces no es por Cristo. O es por ti o es por Cristo. O dices es por Cristo para quedar bien, pero luego te estás esforzando. ¿Para qué? Para estar muy a gustito con tu ministerio y decir, ¡wow! ¡Qué bien mi ministerio! No, señores. Tú eres siervo inútil. Lo que tienes que hacer eso haces. Y te digo una cosa, ni te se agradece. Y no tienes que estar esperando el agradecimiento.
¿Por qué? Porque el agradecimiento es que Cristo ha pagado para que tú puedas estar en esa posición y ahora tengas vida eterna. Más clarito agua. Hay mucho lío. En tu cabeza hay mucho lío. ¿Por qué? Porque se han colocado cerrojos para que no me escuches y no escuches la palabra. Se han colocado cerrojos con palabra de la Biblia. Se ha utilizado la palabra, se ha utilizado versículos, se han hecho estudios completos estructurando para traer una idea. Y la idea es que es por obras. Yo es lo que no entendía. Yo estaba en ese evangelio, pero no entendía. Porque si era por gracia, ¿por qué obras? Ay, sí, porque claro. Y un día lo entendí. Ya estaba medio saliendo, o estaba ya entendiendo, ¿no? Y hubo en mi congregación, bueno, no era mi iglesia, era la iglesia madre de la misión en España. Hicieron un taller, yo creo que esto ya lo he contado, que decían, un taller sobre legalismo y gracia. ¡Wow! Dice, ellos van a hablar de legalismo y gracia. Bien, a ver qué hablan. Porque yo sabía cómo estaban ellos. Y dicen, vivir en el legalismo es súper fácil porque, claro, no hay que hacer las 600 y pico leyes. Empezaban a calcular y al final se quedaban en no sé cuántas leyes, porque las otras eran judías, no sé qué y tal, pero como gentiles no tenían, y al final quedaban unas poquitas. Mantener eso es muy fácil. Pero vivir en la gracia, eso sí que cuesta. Y yo digo, ¿cómo? Y yo estaba orando, Señor, por favor que lo desarrolle, que no lo deje así, que lo desarrolle. Quiero saber por qué cuesta vivir en la gracia, por qué ha dicho que cuesta vivir en la gracia. Y no sé si Dios me escuchó o ya tenía previsto que le iba a decir, porque lo dijo. Dice, es que vivir en la gracia cuesta, porque hay que vivir agradando a Dios. ¡Guau! Digo, date. Pobre ciego guía de ciegos. Agradando a Dios. ¿Qué agrada a Dios? ¿De verdad que agradas a Dios? ¿De verdad que te tienes que esforzar y trabajar para agradar a Dios? Claro, por eso estás tan mal. Por eso cuando estás esforzado y estás bien y tienes ánimo y Satanás te suelta un poquito, ¿verdad? Estás a gusto y te crees que estás agradando a Dios y te crees que consideras mejor que otros. ¿Verdad que están ahí los pobres, el fariseo y el publicano? Pero cuando te encuentres mal, que has pecado, que tal, ay, ¿qué voy a hacer? Te encuentras fatal porque no agradas a Dios y así andas. Como una montaña rusa o como una noria, arriba, abajo, arriba, abajo. Señores, no agrada a Dios que te estés esforzando para agradarle. Porque esforzarte para agradar a Dios es rechazar a Jesucristo. Es rechazar la gracia. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¡Hay que esforzarse! Sí, señores, hay que esforzarse en la gracia. Eso es. Vamos, empieza a utilizar la masa gris que tienes y le dale vueltas. No es fácil. ¿Cómo me puedo esforzar en la gracia? Claro, ellos dicen, esforzarse en la gracia, me voy a levantar antes, voy a leer más la palabra, voy a diezmar más, voy a hacer esto más, voy a intentar no mentir, voy a intentar amar al vecino, Eso es esforzarse en la gracia. O eso vivir en las obras. O eso es vivir en ti y en tu esfuerzo y en... Señores, quien no entiende esto, se está perdiendo los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Nadie que intente agradar a Dios por sus fuerzas va a llegar a tener gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza y otras más. Porque la justicia
nuestra, lo único que hace es trapos de inmundicia. Son como hojas que se secan y se las lleva el viento. Entonces, tienes Hechos 15. No hace falta que te vayas a las cartas. Y mira, Hechos 15. Lo dice clarito y lo dice Pedro, lo dice Jacobo, lo dice Bernabé, lo dice Silas, lo dice. Es por gracia, no por cumplir la ley ni las tradiciones judías. ¿Y qué es la gracia? Sino creer que la provisión para la salvación es Jesucristo. Ay, si peco, abogado tienes. Tú pones que tienes que decir, Señor, ¿por qué yo no puedo dejar de hacer esto? Si tú has muerto por mí y ya me has hecho limpio, me has hecho justo. Créanselo. Tienen dos opciones. Una, creer la palabra. Dos, creer su pensamiento que va en contra de la palabra. Allá ustedes lo que quieren aprender, lo que quieren creer. Yo no sé más. O sea, yo no estoy diciendo nada que no esté aquí, ¿verdad? Lo hemos leído y si tú quieres volver a leer, de Hechos 15 del 1 al 35. Si luego quieres leerte todo lo demás del Nuevo Testamento, ¿verdad? Las cartas de Pablo, pues puedes leértelas, porque va a decir lo mismo. Es por gracia. Ya, dejen de participar en esos likes donde se dice que hay que hacer el sabbat, que hay que cumplir la ley, que dejen de participar, porque si en algún lado ellos se encuentran algo que está en contra de esto, están utilizando la palabra para traer una confusión tremenda. Ya, dejen de participar en esos elementos, dejen y empiecen a entender que la ley está, si has recibido a Cristo, la ley está en tu corazón. ¿Listo? Y entonces puedo hacer lo que quiera. No. Si tú quieres pecar, si tú quieres estar en el pecado, si tú quieres seguir, es porque todavía sigues esclavo del pecado. No has sido libertad. Pide oración y dice, hermano, sigo esclavo del pecado. Y que te expliquen claramente qué es lo que hizo Jesucristo. Para que cuando lo creas y te sientas gustoso y digas, ay, es que no tengo que hacer absolutamente nada. No, porque ya lo hizo Él. Ahora espera que Él te cambie. Tiene que cambiar ese corazón, ¿verdad? Que es un corazón perverso, es un corazón que te lleva al mal, que te lleva al... Tú cuando pecas, ¿quién te manda a pecar? ¿Verdad que es un deseo? ¿Verdad que es un deseo? A veces, ¿por qué mientes? Ay, porque tengo temor. Es un deseo. Porque es que si le digo la verdad le voy a ofender. Es un miedo. Tú mientes, ¿verdad? Ahora, cuando mientes, estás incumpliendo la ley de Cristo. Porque no estás amando a la persona que estás mintiendo. No la estás honrando. Estás diciendo, no tienes derecho a saber la verdad. Claro, tú lo haces porque tienes temor, pero en la ofensa viene porque tú no crees que la persona a la que estás mintiendo tiene derecho a la verdad. Ya no te perteneces. Eso es una clave. Esto no lo enseñan en las iglesias. En las iglesias nos dice, libre del pecado! Ahora puedes guiar tu vida en la justicia de Dios. No, perdona, yo no me guío. Quien me guía es la palabra. Yo paso a siervo. Yo no paso, yo no tengo libre albedrío. El libre albedrío es para poder salir de la esclavitud, ¿no? Tú imagínate un esclavo. Un esclavo no tiene libertad, ¿verdad? ¿Te imaginas un esclavo que tuviera libertad de hacerse libre? No, un esclavo no tiene libertad de hacerse libre. El libre albedrío es esa libertad que ha puesto Dios para que a través de Cristo tú puedas salir de esclavo del pecado
Pero la posición nueva, donde vas, es siervo de Dios. Ah, que yo no quiero ser siervo de Dios. Pues sigue siendo esclavo del pecado, pero no vengas con rollos aquí a traer doctrinas, historias. No, mira, te gusta la religión, te gusta, bueno, pues haz lo que quieras, pero no, tú no eres cristiano. Cristiano es que eres de Cristo. Ahora, ¿qué entiendes tú por ser de Cristo? ¿Porque crees en Cristo eres de Cristo? Ser de Cristo es pertenecerle. Ay, ¿cómo pertenezco? Bueno, ahora la palabra, su palabra, la Biblia te dirige. Y para eso tendrás que aprender la verdad, tendrás que conocerla, tendrás que descubrir. Ahora cuando empezamos como bebés, empezamos como niños. Y necesitas ir al cole y aprender a leer y empezar a conocer y a empezar a... Empiezas como niño y necesitas un discipulado. Para eso es la iglesia. Claro, hay algunas iglesias que no hacen discipulado, pero bueno, no pasa nada. Dios va a proveer un discipulado, aunque vayas a una iglesia que no hacen discipulado. Si tú realmente tienes ganas de aprender, si tú realmente tienes ganas de escuchar a Dios, si realmente has entendido que eres de Dios y que tienes que escucharlo para saber qué quiere Dios que hagas, y no por obediencia, ¡ey! No para que te salves, no, ya estás salvo, ya eres hijo, ya eres... Ahora, puedes ser un hijo obediente o puedes ser un trasto, o una trasta, una chica. Tú me eliges, pero no tienes que, ay, tengo que obedecer para que, ganarme qué. No, eso es Jesucristo, eso es la gracia, es por gracia. La salvación es por gracia. Ahora, bueno, vemos ahí que hay coronas, hay cosas. Tú quieres ser un buen siervo, ¿verdad? Siervo bueno, fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, ahí tú puedes desarrollarte. Claro, claro que queremos ser buenos siervos. Nadie quiere ser un hijo rebelde. Porque Dios te va a disciplinar. Porque a los que ama, a los hijos, Dios que ama los disciplina. Entonces, ay, ¿por qué me pasa eso? Digo, porque eres un rebelde, porque estás en tu bola, porque no haces caso a la palabra de Dios, porque no te dejas guiar, porque sigues dejándote guiar por el corazón y el corazón lo único que quiere es apartarte de Dios. Por mucho que tú creas en Dios y tengas ministerio y estés ahí muy bien y te aprendas muchos versículos y aprendas mucho la palabra y has hecho muchos cursos, pero si diriges tu vida por tu corazón, vas a ir a otro sitio. La carne es contra el espíritu. Se contrapone. No quiere. Él quiere gobernarte. Y él sabe. Hoy, ahora vengo. Me he tardado un poco más en empezar porque he estado ayudando al enterrador a enterrar a un vecino. Porque era... Normalmente ahora se entierra en nichos, ¿verdad? Y eso se apaña el enterrador solo. Pero este tenía una tumba de esas de tierra que había que bajar abajo, la caja, y entonces se tenía que meter y alguien le tenía que poner, darle los ladrillos y tal. Y tenía que ir mi hijo, que es el que está trabajando eso, pero le ha dado un lumbago y no podía ir y para no dejar al enterrador solo, me he tenido que ir yo a ayudarle. Corazón se queda ahí. ¿Qué va a hacer ahora ese hombre? Ahí en esa caja. Ya está. Él sabe que va a terminar ahí. El corazón sabe que va a terminar ahí. Tu vida es finita y tu corazón lo sabe. Por eso dice, ¿yo para qué quiero la vida eterna? ¿Yo para qué? No, 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 no. Yo aquí a divertirme lo máximo. Pero, ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes el alma? ¿Mm? Algo pasa. Entonces, sí, hay muchos que están ahí contentos con su éxito, contentos con lo que saben, contentos con lo que tienen, contentos con... Pero no están apuntando bien, no están apuntando a la gracia. Y Hechos 15 lo dice claramente, claramente. No haría falta ningún otro versículo para poder, porque lo dice claramente, claramente.
Ahora, luego empiezan, no, se está hablando de las leyes de no sé qué, las leyes de no sé cuántos. Aquí no pone nada más que leyes, ¿verdad? Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso es lo que se puso en contra, ¿no, señores? Ahora dieron unas normitas, ¿verdad? Que no comieran de ídolo, de ahogado, de sangre. Eran cosas que como gentiles lo hacían normalmente, no tenían ningún problema, no tenían ningún prejuicio, pero que los judíos era inmundo todo eso, y por eso decían que los gentiles eran gente inmunda, porque hacían esas cosas, ¿no? Pero ellos no tenían esas normas, nadie les había dicho que eso estuviera mal, ¿verdad? ¿Alguien te ha dicho que comer jamón está mal? Bueno, pues los judíos te van a decir que ¿cómo comes cerdo? Oye, pues el jamón está buenísimo. Pues no puedes comer cerdo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Bueno, entonces aquí lo que hacen es, vamos a ver, mira, sí, no es por gracia. Es así, Señor Jesucristo es por gracia. Pero como tenemos que convivir, y ellos, los judíos, están cumpliendo eso por conciencia, bueno, pues tú no lo hagas por conciencia, pero eso es como para convivir, ¿no? Es para convivir. Pablo lo trata más adelante, en una de las cartas. Entonces, esto es como un poco decir, mira, señores, no porque seáis salvos podéis hacer lo que os dé la gana. No, el amor se muestra también de esta forma, ¿verdad? Y entonces había esas cosas que estaban estorbando mucho, pero no son normas para salvación. ¿Qué pasa si uno no cumple esa norma? Bueno, podríamos decir, ¿dónde está esa persona? ¿Ha alcanzado la gracia o está en su corazón? Si es una persona que realmente ha alcanzado la gracia y que está dirigida por el Espíritu Santo, esa persona va a entender que si hay un judío delante, no va a hacer esas cosas. No porque esté mal y le vaya a salvar, no, por respeto a su hermano. Si luego en su casa él quiere comer, no hay ningún problema, puede hacerlo. ¿Mm? ¿Ok?